100.5. Son las 6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, pues buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Hoy nos ocupamos, pues, en este jueves 19 de agosto, del mensaje que dirigió ayer al país el presidente Abinader. Básicamente nos ocupamos de ese mensaje porque, aunque tenemos otro tema en la agenda, sé que el tiempo no nos permitirá pues tratar esos otros temas. De manera que hablemos de un cúmulo de promesas y escaso aterrizaje en la realidad. Creaciones de expectativas que realmente no entiendo cómo se pueden estar creando esas expectativas. Creo que es un error hablar de una posibilidad de una reforma fiscal que reduzca impuestos en la República Dominicana. Ese es un grave error. ¿Por qué? Porque a la hora de que usted presente una reforma fiscal y esa reforma fiscal tenga una orientación contraria a eso que que se está pregonando, entonces hay un choque. Señores, hablar de una reforma fiscal que disminuya los impuestos es hablar de una realidad que el mundo no le está viviendo hoy en ninguna parte. Lo que acaba de ocurrir en los Estados Unidos, el cambio de la administración Trump por la administración demócrata. La campaña de Trump se basó en el planteamiento de reducciones impositivas para impulsar la economía. Y en principio eso tuvo pues unos efectos que parecieron demostrar que había más circulante en los bolsillos de las personas. Pero en lo que fue el desempeño del país, el efecto fue sumamente negativo. ¿Por qué? Porque el país no incrementó sus ingresos fiscales producto de una rebaja impositiva y sí agravó todos sus problemas. Si estaba en el lugar número 17 en cuanto a el retraso de su infraestructura, se fue al 19 y sin capacidad de disponer de los recursos que requiere para ese plan de infraestructura. Entonces, cuando escuchaba al presidente Abinader anoche plantear esto de que viene una reforma fiscal y que esa reforma fiscal va a disminuir impuestos para activar la economía y para dar mayores oportunidades, que ni siquiera una persona en campaña pudiera plantear una cosa como esa, porque el que plantee una cosa como esa en campaña es un demagogo. Y el que está gobernando tiene que tener un aterrizaje sobre la realidad.
entre República Dominicana y Colombia, a pesar de que Colombia es un país mucho más desarrollado, en términos fiscales hay una coyuntura muy parecida. Y Colombia intentó una reforma fiscal que reestructuraba impuestos y una reforma fiscal que tenía la pretensión básica de poner a pagar más a los que más pueden y de sortear la situación de los más vulnerables. En términos técnicos, esa propuesta de reforma fiscal colombiana buscaba eso. Pero ¿qué pasa? Que una cosa son las intenciones y otra cosa es la realidad. Señores, no hay posibilidad de ninguna reforma fiscal que no golpee duramente a la clase media. Eso de que, miren, que a los ricos que hay que ponerle, que a los 2 o 3 que tienen, etcétera, eso es disparate. Eso es discurso. A la hora de que hay que sentarse a trazar los números reales de qué me ingresa de aquí, qué me puede ingresar de aquí, qué me puede ingresar de allí, no hay manera, no hay fórmula de una reforma fiscal que no sea realmente perjudicial, en principio, para la clase media. Es decir, que la que pague las peores consecuencias no sea la clase media. No hay posibilidad de eso. Por lo menos en el presente, porque cuando escuchaba al presidente hablar de esto, digo, pero venga acá. Esto ocurrió. ¿Qué referencia? ¿A qué referencia me fui? Bueno, me fui a la época en la que el Imperio Romano conquistó a Macedonia. Eso fue en el 167 a.C. Se produce la conquista de Macedonia por parte del Imperio Romano. ¿Qué ocurrió cuando el Imperio Romano conquistó a Macedonia? Que las riquezas que atesoró lo llevaron a tomar la medida de no requerir cobrar impuestos de la población. Entonces eliminó el cobro de impuestos después de la conquista de Macedonia. Pero resulta que después el imperio alcanzó otras conquistas. Después de Macedonia vino lo del Pérgamo, vino la conquista de Siria, la conquista de las Galias, y cuando el imperio sumó esas otras conquistas, ya no solo eliminó el cobro de impuestos a los ciudadanos, sino que el imperio repartía beneficios a los ciudadanos. De eso era que estaba hablando ayer el presidente Abinader, cuando habló de la posibilidad de una reforma fiscal que supuestamente disminuya los impuestos, cuando él sabe que no puede hacer eso. No tiene la menor posibilidad de hacer una cosa así. Lo que dice Seara Hatton que él tiene planificado, tiene que tocar cosas que así como fueron explosivas en Colombia, serán explosivas en la República Dominicana. ¿O no sabemos ya que en la propuesta de reforma fiscal que se depositó en principio y que causó todo ese revuelo, ahí se cargaba todo lo que se hace, toda la comercialización que se hace a través de la internet, por ejemplo? Y de muchas otras cosas. Entonces, eso no sé por qué hacerlo, porque eso no tiene ninguna relación con la realidad. Ninguna relación con la realidad. Pero empecé por ahí, porque se podía empezar por cualquier tema. ¿Qué le puedo agregar a esto? Bueno,
es que estamos hablando de que el déficit fiscal de este año puede ser de 4.1% y el déficit fiscal del año próximo puede ser de 4.4%. Es decir, a ti no te está ocurriendo lo que le ocurrió al Imperio Romano, que sumó conquista, sumó riqueza y anuló impuestos. Tú no estás sumando nada, tú lo que estás sumando deuda. Por lo tanto, la deuda tú no la vas a responder disminuyendo tu capacidad de recaudación o planteando el eufemismo de que si tú rebajas impuestos vas a recaudar más. Pues eso no es verdad. Por lo menos en los Estados Unidos se ha demostrado categóricamente que eso no es verdad. Y por eso es un tema en revisión. No hay una sola propuesta en estos momentos en el Congreso de los Estados Unidos que ande por ahí. Toda la propuesta fiscal está dirigida a restablecer pagos que fueron disminuidos en la administración pasada. Todo anda por ahí. Entonces, bueno, si como empecé por la parte económica, hay otros aspectos, por ejemplo, en la parte política. Bueno, usted tiene que, en un mensaje, medir claramente cuál es su objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esta noche? El objetivo de esta noche, cuando me dirijo al país, es invocar a la unidad. Es que yo quiero dejar establecido el mensaje de la unidad, de la búsqueda de los consensos que necesito para hacer frente a la crisis. Bueno, si ese es el aterrizaje, ese aterrizaje hay que cuidarlo en el camino. Porque tú no puedes pretender desmeritar a los otros, desacreditar a los otros, para entonces llamarlo a la unidad. No puede pretender eso, porque ahí hay una incoherencia. Si yo voy a hacer un llamado a la unidad y voy a finalizar con un llamado a la unidad y mañana estoy enviando una carta a todos los partidos y a todo el mundo buscando la unidad, resulta que el único que ha cogido prestado para la salud de la gente soy yo. Los otros han cogido prestado para dilapidar, para hacer cualquier otra cosa. No. El único que ha cogido prestado para la salud de la gente soy yo. Y lo que he cogido prestado lo he cogido para la salud de la gente. Cosa en la que hay que cuidar el mensaje, porque resulta que eso no guarda una relación con la realidad. El presidente fue injusto hasta con Hipólito Mejía al abarcar, al hacer esa referencia en el pasado, en la que él trata de colocarse en una posición distinta a los otros que han cogido prestado, siendo él el que más lo ha hecho en corto tiempo. Entonces, resulta que él dice que su inversión fue para que los préstamos han sido para la salud. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay que ver cuánto ha cogido prestado y cuánto ha invertido en la salud y cómo va la cuestión esta del gasto de inversión. ¿Cuál es el problema de las promesas que repitió anoche? En gran medida, parte de las 102 promesas que hizo en su discurso de juramentación, en cuanto a una cantidad de obra a la que se refirió. ¿Cuál es el problema? Que cuando se le evalúa un año después, realmente no hay ninguna de esas obras que se haya iniciado, que esté realmente en ejecución. Es decir, no hay nada nuevo en ejecución. Está en ejecución lo que encontró en ejecución.
pero no hay nada nuevo en ejecución. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, bueno, como él habló de una diferencia entre él y los otros gobiernos, bueno, resulta que los gobiernos que le han antecedido a él, en los préstamos que han tomado, han estado por debajo del nivel de inversión que han hecho. El único gobierno que ha tomado una cantidad de préstamos que tiene escasa relación con su nivel de inversión es el del presidente Abinader. Ni siquiera el de Hipólito Mejía, porque el de Hipólito Mejía, la cantidad de préstamos que tomó está por debajo del nivel de inversión que hizo. Por ejemplo, en ese periodo de Hipólito Mejía tomó préstamos por valor de 3.341 millones de dólares. Esos fueron los préstamos que tomó Hipólito Mejía. Sin embargo, la inversión en el gobierno de Hipólito Mejía estuvo por 40.084 millones de dólares. Es decir, que el nivel de inversión en la administración de Hipólito Mejía estuvo por encima de la deuda que contrajo el gobierno. En el caso del presidente Leonel Fernández contrató deuda por valor de 12.878 millones. Eso fue el caso de Leonel Fernández. 12.878 millones. Pero el gasto de inversión en la administración Fernández anduvo por los 16.888. Es decir, tomó prestado sobre los 12.000 millones de dólares, pero invirtió en obras sobre los 16.000 millones. Entonces, en el caso del presidente Medina contrató préstamo en dólares por valor de 18.984 millones de dólares. 18.984 millones de dólares. Pero la inversión en el gobierno de de Danilo Medina superó los 21.316 millones. Es decir, que el nivel de inversión fue muy superior al nivel de endeudamiento. Lo que quiere decir claramente que esos gobiernos se endeudaron para invertir. Para invertir se endeudaron esos gobiernos. Sin embargo, hasta ahora, el presidente Abinader, que en los primeros 10 meses consolidaba una deuda de 7.124 millones de dólares, de eso solamente había invertido 1.268 millones. Es decir, que el resto de la deuda, ¿usted sabe dónde está? Está en el Banco Central. En el Banco Central de la República Dominicana. Y eso está para decir que nosotros hemos incrementado nuestras reservas en dólares. Pero gran incremento, un incremento que está basado en un endeudamiento. Entonces, ¿qué ha tenido que hacer el Banco Central? Obligatoriamente incrementar su déficit, el llamado déficit cuasi fiscal, emitiendo papeles. Emitiendo papeles. Y ayer hablaba del carácter ficticio de muchas de las autorizaciones que se han dado para desencaje legal, de que supuestamente para ir a fortalecer los sectores productivos, y ese dinero no ha terminado haciendo otra cosa que comprando certificados de Hacienda y del Banco Central. Ahí es que se ha terminado invirtiendo ese dinero del desencaje legal, y por eso no ha tenido un efecto real en un mayor desempeño de la economía. Entonces, parece que el presidente está muy preocupado por el tema del endeudamiento, el tema del endeudamiento, y él ha querido asociar ese endeudamiento específicamente al gasto que realiza
En la cuestión del COVID, que muy bien, presidente, nosotros tenemos el mérito de que hemos llevado a cabo una campaña efectiva de vacunación. Ahora, el dato que usted dio ayer de que estamos entre los 10 países que han tenido una mayor efectividad, pues no se corresponde con lo que uno consulta y ve, porque la verdad es que la República Dominicana no aparece entre esos 10 países. La República Dominicana no aparece entre esos 10 países. Vamos a mencionar los primeros 10 países en el mundo. Malta, él dijo que estábamos entre los primeros 10, yo le voy a mencionar los primeros 10. Malta, Isla Caimán, Emiratos Árabes Unidos, Uruguay, Chile, Bélgica, Qatar, Portugal, Aruba, Bahrein, Canadá, Israel. Ya creo que me pasé de 10, pero bueno, como creo que me pasé de 10, voy a mencionar 20 y no estamos nosotros ahí. Dinamarca, España, Mongolia, Irlanda, Reino Unido, Hungría, Italia, Alemania. Todos esos países son países que están por encima del 55% en su vacunación. La República Dominicana está por encima del 42%. Sí. Por lo tanto, no está entre los primeros 10 países. Estará del 30 para allá, pero no está entre los primeros 10 países. Ni está entre los primeros 20 tampoco. Ni entre los primeros 20 está. Bueno, de manera concreta, ¿cuánto ha invertido el gobierno en materia del COVID para enfrentar el COVID, para la cuestión esta de la salud? Pues estamos hablando de una proporción que no tiene nada que ver con el nivel de endeudamiento que se ha llevado a cabo. Es decir, que no tiene la menor relación. No puede decirse que el endeudamiento haya sido para eso. No puede decirse, porque la relación entre una cosa y la otra es ínfima. Pero bueno, vámonos un poco a la parte política. ¿Cuál es la principal bandera? La principal bandera del gobierno y del presidente Abinader es que él ha escogido un ministerio público independiente, una procuradora independiente, y que eso es un gran cambio que ahora lo pretende consolidar con una reforma constitucional. Señores, pero ¿en qué país estamos? Hablemos de la independencia. ¿Y a qué independencia se refiere el presidente Abinader? A una independencia que yo la he comparado con la independencia que Ulises Francisco Espaillá y Gaspar Polanco vieron en Luperón. Como sabían que Luperón tenía cuentas pendientes con Pepillo Salcedo, cuando querían fusilar a Pepillo Salcedo, lo pusieron en las manos independientes de Luperón. Lo único que Luperón se dio cuenta de eso, dijo: yo no voy a echar esa sangre encima. Estos pendejos me ponen a Pepillo a mí porque saben que yo lo voy a fusilar. O que yo lo puedo fusilar porque yo tengo cuenta que ajustar con él. Entonces, Luperón habló con la mujer de Pepillo y le dijo: mira, a mí me han echado esta vaina para que yo mate a este hombre. Yo no lo voy a matar, yo lo voy a llevar a Haití. Y asegúrale que a Haití que yo lo voy a llevar, que si yo quisiera matar, yo lo matara. Entonces, la mujer habló con Pepillo, lo convencen para sacarlo a Haití. Haití no lo recibió porque no lo iba a recibir como prisionero, hubo que retornarlo al territorio nacional, y ahí es que un grupo, dentro de lo que está Lilis, se encarga de fusilar a Pepillo Salcedo. Pero a Pepillo Salcedo fue puesto en las manos independientes de Luperón, porque Luperón tenía cuentas que ajustar con Pepillo Salcedo. Entonces, en el caso de Miriam Germán, señores, en este país, ¿quién no sabe que la doctora Miriam Germán Brito quería
pues culminar su carrera en la vida pública como jueza de la Suprema Corte de Justicia. ¿Quién no sabe que ella aspiró a quedarse en la Suprema Corte de Justicia para finalizar su brillante carrera judicial en la Suprema Corte de Justicia? ¿Quién no sabe eso? Yo creo que eso lo sabe todo el mundo. ¿Y quién le impidió a Miriam, digamos, cristalizar ese sueño? ¿Quién se lo impidió? ¿Quién se lo impidió? Pero el asunto no se quedó en impedírselo, porque a ella podían no haberla elegido. No es solo que se lo impidieron, sino que ella fue objeto de una desconsideración, de un intento de cuestionamiento que todos aquí en este programa rechazamos y repudiamos. ¿Por qué? Porque ella fue objeto de un intento de humillación. Y ella es un ser humano. No hay ser humano en el mundo donde una cosa como esa no le afecte y le cree una situación. Bueno, que ella diga en el discurso que no abriga odio, que no abriga rencores, que no abriga esto, no lleva a desconocer que la procuradora que el presidente colocó ahí de manera independiente era una persona con cuenta que ajustar con el PLD y con Danilo Medina. Porque eso yo no me lo estoy inventando, eso lo sabemos todo, que es así, ¿no? O no lo sabemos todo, para venirnos con el cuentecito de que, mire, esta está ahí porque es independiente. No, esta está ahí porque vamos a poner la suerte de Danilo y del PLD en las manos independientes de esta señora que ellos humillaron, que ellos desconsideraron. Y por eso la señora incluso terminó en protestas públicas contra ese gobierno. Entonces, bueno, esas son las manos independientes. Esa es la independencia. Que en el caso de ella ha resultado peor, porque si ella tuviera un control directo de muchas cosas, por su propia trayectoria, habría más comedimiento. Yo dudo mucho que Miriam Germán respaldara el espectáculo que se hizo en madrugada, rompiendo paredes, puertas, brincando para apresar como apresaron de manera desconsiderada a los primeros funcionarios que fueron objeto de investigación. Yo dudo mucho que ella, pues, a pesar de lo que ella humanamente debe tener por dentro, que ella auspiciara eso. Pero ella, en algunos casos, como el de el procurador Jean Alain, ha hecho peor. Porque ella lo que ha dicho es, no, yo me abstengo, yo ni para allá voy a mirar. Pero ahí es peor. Ahí es peor. Entonces, ese cuentecito de que esto es un ministerio público independiente, yo no sé a quién usted lo puede explicar. Al que desconozca eso, pero ni siquiera Estados Unidos asume ese cuento, porque Estados Unidos no asume el cuentecito de que en la República Dominicana hay una justicia independiente. Ellos no asumen ese cuentecito, porque lo que ellos dicen es otra cosa. En el informe lo que ellos dicen es otra cosa. En el informe, ¿de qué hablan ellos? Ellos hablan de una acción judicial por parte del gobierno, de manera directa. De manera directa hablan ellos de esto, de cómo pues esto es una acción directa de parte del gobierno. Entonces, eso es en lo que tiene que ver con eso. Por eso yo siempre he dicho, sí, un ministerio público independiente, pero independiente del PLD. Independiente del PLD. Lo demás es cuento. Es independiente, pero independiente del PLD. Un ministerio público cuya cabeza tiene cuentas que ajustar con el PLD.
aunque lo disimule, aunque no lo plantee en su discurso, es una cosa que todo el mundo conoce y la sabe. Entonces no me hable de independencia. Lo propio que mencionar lo de la Junta Central Electoral. Señores, cuando se produjo lo más reciente, que fue la escogencia del Tribunal Superior Electoral, ahí se reconoció que hubo consenso. Para el Tribunal Superior Electoral hubo consenso. Y la clase política se puso de acuerdo y ese Tribunal Superior Electoral fue escogido por todos los partidos. Gente, digamos, que pasó por el rasero de todos los partidos en el Tribunal Superior Electoral. Pero la Junta Central Electoral le escogió Luis Abinader de lápiz y papel, él. Y tuvo que meterse de manera tan directa a escoger la Junta Central Electoral que a los propios senadores de su partido le impidió que Eddie Olivares fuera llevado a la terna. No que fuera escogido, no. Le prohibió que colocaran a Eddie Olivares en esa terna. Y por primera vez en muchos años, aquí se escoge una Junta Central Electoral de espaldas al principal partido de oposición. Eso no había ocurrido desde que desde que el PRD escogió a Morel Cerda. Desde la escogencia de Morel Cerda no se había hecho eso en este país con una Junta Central Electoral. No. Mencióneme el Tribunal Superior Electoral, que ahí hubo consenso, pero en la Junta no hubo consenso. En la Junta no hubo consenso. Es decir, ¿cuál es el principal partido de oposición objeta? Bueno, este va a ser el presidente de la Junta. Este está objetado por... Sí, este va a ser el presidente de la Junta. Y los otros, ¿cuál es el perfil de los otros? Que todos han tenido contradicción con aquel partido. Pues esos son los independientes que queremos y aquí están. Y así se integró la Junta. Es decir, la Junta no se puede estar hablando de que imparcialidad, no. Una imparcialidad también frente al PLD. Frente al PLD. Frente a los demás no. Porque con los demás hubo compromiso. Entonces, la Cámara de Cuentas. Que una Cámara de Cuentas independiente, etcétera. Pero ¿qué independiente de qué? Y después el presidente de la Cámara de Cuentas no lo vimos en un peregrinaje con los mismos funcionarios que él tiene que auditar, etcétera, demostrando claramente que no tiene una idea clara de la independencia de la Cámara de Cuentas. ¿Y de dónde procede ese presidente de la Cámara de Cuentas? Entonces tampoco se puede estar hablando que eso es una cosa independiente. No, todo eso es cuento. Todo eso es cuento. Entonces, en conclusión, el problema es que entre lo que se dice y la realidad, el aterrizaje es escaso. El aterrizaje es escaso y entonces eso creo que terminará dándole mayores problemas al presidente. Porque cuando un presidente habla, cuando un presidente no puede darse el lujo de hablar y que desde que usted consulte cualquier dato, se dé cuenta que el dato que él ofrece no tiene relación con la realidad. Eso no debe ocurrir. Y lamentablemente en el presidente eso está ocurriendo con cierta frecuencia. Cambio y fuera.